Capítulo 2. Cuando me vi de pie, miré en torno mío, y debo confesar que nunca había observado una perspectiva tan curiosa. La tierra que me rodeaba parecía toda ella un jardín, y los campos cercados, que tenían generalmente 40 pies en cuadro cada uno, se asemejaban a macizos de flores. Ya había descendido el emperador de la torre y avanzaba a caballo hacia mí, cosa que pudo costarle cara, porque la caballería se encabritó. Pero el rey, que es buen jinete, se mantuvo en la silla, mientras acudían presurosos sus servidores y tomaban la brida para que pudiera apearse su majestad. Cuando se hubo bajado, me inspeccionó con gran admiración, pero guardando distancia. Era como si el ancho de mi uña, más alto que todos los de su corte, y esto por sí solo era suficiente para infundir pavor a los que le miraban. Sus facciones eran firmes y masculinas, de labios sensuales y nariz acaballada, su color aceitunado. No era joven ya, pues tenía 28 años y 3/4, de los cuales había reinado alrededor de 7 con toda felicidad y por lo general victorioso. Su traje era muy liso y sencillo, hecho entre la moda asiática y la europea, pero llevaba en la cabeza un ligero yelmo de oro con una pluma en la cresta. Tenía en la mano la espada desenvainada para defenderse, si acaso yo pensaba escaparme. Su voz era aguda, aunque clara y articulada, pero yo no podía oírla estando de pie. Las damas y los cortesanos vestían de forma suntuosa, tanto que el espacio en que se encontraban podían compararse a un tapiz bordado de figuras de oro y plata y que se hubiera extendido en el suelo. Estaban presentes varios sacerdotes y letrados, por lo que yo deduje de sus vestidos, a quienes se les encargó que se dirigiesen a mí. Yo les hablé en todos los idiomas en los que tenía algún conocimiento, tales como latín, alemán, español, francés, lengua franca e italiano, pero de nada sirvió. Después de unas 2 horas se retiró la corte y me dejaron con una fuerte guardia para evitar la impertinencia y probablemente la malignidad de la plebe, que se apiñaba muy impaciente a mi alrededor, todo lo cerca que su temor le permitía. Algunos de los cabecillas estuvieron a mi alcance. Los cogí a todos con la mano derecha. Me metí 5 al bolsillo y el 6º hice como si me lo fuese a comer vivo. Después lo dejé en el suelo, donde el hombre, aterrorizado, empezó a correr, y lo mismo ocurrió con los demás. Este rasgo de clemencia se contó en la corte en mi provecho. Llegada la noche, encontré incómoda mi casa, dado que debía tumbarme en el suelo. Así seguí un par de semanas. En este tiempo, el emperador dio orden de que se hiciese una cama para mí. Llevaron a mi casa 600 camas, de las medidas corrientes, y se armaron. 150 de estas camas, unidas unas con otras, daban el ancho y el largo. La noticia de mi llegada, conforme fue extendiéndose por el reino, atrajo a número tan enorme de personas que las poblaciones quedaron casi desiertas. Mientras tanto, el emperador celebraba consejos para discutir
qué partido había de tomarse conmigo. Y después me aseguró un amigo particular, persona de gran calidad humana y categoría y muy enterada de los secretos de Estado, que la corte tenía numerosas preocupaciones respecto a mí. Temían que mi dieta, demasiado costosa, fuera causa de carestías. Su Majestad creó una comisión imperial para obligar a todos los pueblos situados dentro de un radio de 900 yardas en torno a la ciudad a entregar todas las mañanas 6 bueyes, 40 carneros y otras vituallas para mi manutención, junto con una cantidad proporcionada de pan, vino y otros licores. Asimismo se ordenó que 300 sastres me hiciesen un traje según la moda del país, que 6 de los más eminentes sabios de su Majestad me instruyesen en su lengua, y por último, que a los caballos del emperador y a los de la nobleza y tropas de guardia se los llevasen a menudo a verme para que se acostumbrasen a mí. Las primeras palabras que aprendí fueron para expresar ante el emperador mi deseo de que se me concediera la libertad, cosa que todos los días repetía, hincado de rodillas. Por lo que pude comprender, su respuesta fue que el tiempo lo traería todo, que no podía pensar en tal cosa sin asistencia de su consejo, y que antes debía yo, lomus kelmin pefo demar lon en poso, esto es, jurar la paz con él y con su reino. No obstante, yo sería tratado con toda amabilidad. Me pidió que no me tomase a mal que diese orden a ciertos funcionarios para que me registrasen, porque suponía el que llevaría conmigo varias armas que forzosamente habían de ser cosas peligrosísimas si correspondían a la corpulencia de mi persona. Tomé a los funcionarios en mis manos y los puse primeramente en los bolsillos de la casaca y luego en todos los demás que el traje llevaba, excepto los 2 de la pretina y un bolsillo secreto que no quise que se me registrasen y en el que guardaba yo algunas cosillas de mi uso que a nadie podía interesar, sino a mí. Por lo que hace a los bolsillos de la pretina, uno llevaba un reloj de plata y en otro una pequeña cantidad de oro en una bolsa. Aquellos caballeros, provistos de pluma, tinta y papel, hicieron un exacto inventario de cuanto vieron, y cuando hubieron terminado, me pidieron que los bajase para ir a entregárselos al emperador. Este inventario, traducido por mí más tarde, dice literalmente como sigue. Imprimís en el bolsillo derecho de la casaca del gran hombre montaña, así traduzco Quimbus Flestrin. Después del más detenido registro, encontramos solo una pieza de tela ordinaria de bastante tamaño para servir de alfombra en la gran sala del trono de su Majestad. Ok, y aquí les muestro la imagen. En el bolsillo izquierdo vimos una enorme arca de plata con tapa del mismo metal, que nosotros los comisionados no pudimos levantar. Expresamos nuestro deseo de que fuese abierta, y uno de nosotros se introdujo en ella, y encontróse hasta media pierna en una especie de polvo. Parte de él nos volcó a la cara y nos obligó a estornudar varias veces a los 2. Había 2 bolsillos
en que no pudimos entrar. Los llamaba él sus bolsillos de pretina. Del de la derecha colgaba una gran cadena de plata con una extraordinaria máquina al extremo. Le ordenamos sacar lo que hubiese sujeto en esta cadena, que resultó ser una esfera, la mitad de plata y la otra mitad de un cristal transparente, porque en el lado transparente vimos ciertas cifras extrañas dibujadas en circunferencia. Nos acercó a los oídos este aparato que producía un ruido continuo. Imaginamos que es algún animal desconocido o el dios que él adora. Nos inclinamos por la última opinión, porque nos aseguró que rara vez hacía nada sin consultarle. Y así enumeraban todas y cada una de las cosas que encontraron en un documento interminable. Esto es un inventario exacto de lo que encontramos sobre el cuerpo del hombre montaña, quien se comportó con nosotros muy correctamente y con el respeto debido a la comisión de Vuestra Majestad. Firmado y sellado en el cuarto día de la 89ª luna del próspero reinado de Vuestra Majestad. Clefrin Freloc, Marcy Freloc. El emperador, cuando le fue leído este inventario, me ordenó muy amable que entregase los distintos objetos que en él se mencionaban. Después quiso que desenvainase la cimitarra, la cual, aunque algo enmohecida por el agua del mar, estaba reluciente. Lo hice así e inmediatamente todas las tropas lanzaron un grito de terror y sorpresa, pues el sol brillaba con fuerza y les deslumbró el reflejo que se producía al moverla, yo de un lado para el otro. Pidió después una de las columnas huecas de hierro, como llamaban a mis pistoletes. Lo saqué y conforme a su deseo le expliqué cómo pude para qué servía. Lo cargué solo con pólvora, que gracias a lo bien cerrada que estaba mi bolsa, se libró de mojarse en el mar. Percance contra el cual tiene buen cuidado de precaverse todo marinero. Advertí primero al emperador que no se asustara, y luego disparé al aire. Aquí el asombro fue mucho mayor que a la vista de la cimitarra. Cientos de hombres cayeron como muertos de repente, y hasta el emperador, aunque no se movió del sitio, no pudo recobrarse en un buen rato. Luego entregué las monedas de plata y de cobre, la bolsa, con 9 piezas grandes de oro y algunas más pequeñas, el cuchillo y la navaja de afeitar, el peine, la tabaquera, el pañuelo y el diario. La cimitarra, los pistolones y la bolsa de la carga fueron llevados en carro a los almacenes de Su Majestad, pero las demás cosas me fueron devueltas. Tenía yo, como antes indiqué, un bolsillo secreto que escapó del registro, donde guardaba unos lentes, un anteojo de bolsillo y otros cuantos útiles que temía que me estropeasen si me arriesgaba a soltarlos.